Toda esta vieja guardia del periodismo enquistado, todo este cúmulo de chayoteros salió, pero duro, a señalar y responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador justamente por lo que le sucedió, ¿no? Digámosle así, por esto que le sucedió a Ciro Gómez Leiva, en una tesitura donde lo responsabilizan prácticamente de ser, digamos, artífice de lo que le sucedió hace unos días. Ya el mismo Ciro Gómez Leiva dio la cara, pero mire, parte de la crónica, amigos, amigas, decía aquí Sergio Sarmiento, citando las palabras de López Obrador: a nadie se le debe de ir encima, ¿no? Pero veamos, Luz Helena Chávez decía: presidente López Obrador, comprométase públicamente a que a partir de hoy no volverá a darle a ningún periodista, acepte la crítica y cumpla con su deber de garantizar a los mexicanos la seguridad de la vida. Ciro Gómez Leiva, agradezco a Dios por cubrirte con su sangre preciosa, ¿no? Y así, todos se fueron encima, incluso decía Lili Téllez: desde el Senado, a través de varios exhortos y oficios, he solicitado al presidente de México, a la CEGOP y a todas las autoridades que respeten y garanticen los derechos y las libertades de expresión y de prensa de los periodistas críticos al régimen agresivo de Morena. Lili Téllez, hablando de esto cuando fue ella misma quien buscaba, amigos, quien buscó denunciar, meter al bote a Juncal Solano. O sea, imaginen nada más el nivel de basura que deben de tener estos políticos de escritorio en el cerebro para salir con estas incongruencias. Nada de congruencia tienen por parte de ellos. Incluso fíjese nada más lo que decía aquí el mismo Claudio X González, citando pues este punto de Loret y varios: bájele, señor presidente, bájele, señor presidente. El estarle dando a los medios, a sus propietarios, periodistas y defensores de la libertad de expresión polariza y atiza a la situación. Van 17 periodistas sacados de circulación en 2022 y más de 40 desde su llegada al poder. Indicador malo y con una dificultad para hacer periodismo en México. El blindaje del vehículo de Ciro lo salvó de haber sido otra historia ante una situación directa. Ese mismo día usted se mofó de la tarea de Ciro, Carlos y Sergio Sarmiento. Presidente, no aceptamos su terquedad. Hablan de libertad de expresión, amigos, cuando en el régimen neoliberal los tenían amaizados prácticamente a billetazos. ¿Cuáles críticos? Y por otro lado también incluso el mismo Lili Téllez, la misma Lili Téllez dice: oiga, hay que respetar la libertad, te he pedido a la CEGOP. Realmente Lili Téllez no sabe ni lo que tuitea, amigos, o los que le están tuiteando, si es que ella no lo hace, porque si en realidad se pusieran a aplicar los artículos de la ley de radio y televisión, de esta ley de comunicaciones, en realidad ya hubiera muchísimos canales de televisión y estaciones de radio cerradas, y entonces sí hubieran dicho: ya somos Venezuela, ya somos Cuba, vean la dictadura, pero ya sabemos que estos vatos políticos de escritorio solamente utilizan la Constitución cuando la necesitan, porque es a su favor, ¿no? Eduardo Ruiz Geli decía que AMLO deje de enviar abrazos solidarios y fingir indignación cada vez que van contra un periodista. Mejor que deje de señalarnos verbalmente. Los periodistas que no estamos 100% de acuerdo con él, no somos sus enemigos ni traidores a la patria. Abrazo, Ciro, decía ahí, ¿verdad?, Ruiz Geli. Y luego acá en otro tuit decía el Chairo de Elite: para nada, solo hay que investigar un poquito, ¿verdad? Y es que aquí decía: tras esto el presidente recordó los sorprendidos y maravillosos que lucían García Luna,
cuando les daba paseos a los comunicadores por las instalaciones. Silencian sus micrófonos, juez pierde la paciencia con los periodistas mexicanos y suspende la audiencia de García Luna. Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó admitir pruebas que tienen su poder que Genaro García Luna amedrentó e intentó sobornar a periodistas que sabían de sus nexos con el grupo Sinaloa, y ya estando detenido buscó la forma de sacar algunos posibles testigos de circulación, ¿verdad? Ahí está Denise Merker, que también tuiteaba: este asunto se produce en un contexto de propagación de este sentimiento negativo contra los comunicadores. No se puede dejar de señalar que desde la tribuna más importante y visible del Palacio Nacional se ha descalificado a periodistas. Ciro Gómez Leiva, vamos con todo, ¿verdad? Incluso Vicente Fox decía: Ciro, México y los mexicanos estamos contigo, ¿verdad? Pedro Ferriz: desde la conferencia mañanera se destila este sentimiento negativo. Desde la tribuna, AMLO todos los días le da a quienes nos dedicamos a la información. No se engañen, lo sucedido con Ciro tiene un responsable, ¿no? Pedro Ferriz Hijar, quien ha sido muy misógino con incluso compañeras del periodismo y viene hoy indignado, según él. Les digo que lo que les falta es tantita madre a estos. Incluso Marco Cortés: Ciro recibió una situación lamentable anoche y hoy López Obrador sigue dividiendo a la población, criticando a los periodistas en lugar de ponerse a trabajar y garantizar la seguridad para todas y todos. Hoy el que no dijo nada del helicópterazo, un clásico de los panistas, ¿verdad? Roberto Madrazo. ¿Qué pasa con todos los demás comunicadores y periodistas que no tienen autos blindados? ¿A ellos quién los protege? Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Mucha gente también, incluso mucha banda se cuestiona, se pregunta, pues ¿por qué Ciro Gómez Leiva traía un coche blindado? ¿Desde cuándo traía un coche blindado? ¿Y quién le dio para este lujosísimo vehículo? Porque no son nada baratos. No, mucha bandita estuvo cuestionando todo eso, que a qué le temía o que sabía que estaba mal, pues que tenía que recurrir a esto. Lili Telles decía: estás vivo, Ciro, gracias a Dios, es un milagro que vivas para contarlo. Tienes todo mi apoyo y solidaridad, eres una voz valiente e indispensable en nuestro país. Cada día más mortal para los periodistas. México te necesita, ánimo, decía ahí Lili Telles. José Antonio Meade, hasta José Antonio Meade apareció y decía: una de las voces más respetadas, una de las personalidades más apreciadas, un profesional con profunda integridad. Qué bueno que Ciro sienta todo el afecto y solidaridad de nuestra comunidad, ¿verdad? Mire, Mario Di Constanzo decía: es López Obrador en su mañanera quien ha inducido la división, y esto, al menos verbal, a los periodistas. Es en cierta medida es culpable de la situación. Es lo que les decía, lo están ya responsabilizando. Eduardo Verástegui pedía que se rece el rosario todos los días, el rosario por México y el rosario por el mundo. Amigos, Manuel Cloutier incluso decía que desde el comienzo del sexenio de López Obrador, ¿verdad?, han acabado con opositores: Erika Sánchez, Moreno Valle, después un aeropuerto, luego las instituciones, sacaron de circulación a ciudadanos libres y valientes, y ahora quisieron sacar a Ciro y a la libertad de expresión. Y ya, Azucena Oresti pues igual, condenando y exigiendo a las autoridades persigan y castiguen a todos los que han utilizado la intimidación para intentar silenciar al periodismo. Para Ciro, nuestra solidaridad y cariño. Y ahí incluso difundían un video de donde aparece Jorge Ramos y este tipo de periodistas, ¿no?, que están pues como siempre en la palestra latinoamericana. La condena, decía, de Joaquín López Dóriga contra Ciro Gómez Leiva ha sido unánime, porque el silencio es terreno fértil para el abuso y la tiranía de los poderes. Nuestra solidaridad. Y difundía el mismo video, ¿no? Decía aquí Jorge, el Mesías, ¿verdad?, y les colocaban ahí esta fotografía donde Peña Nieto, bueno, pues los periodistas bien contentos, casi haciéndole ahí una reverencia, ¿verdad? Y ya, Ciro Gómez Leiva da la cara y le agradece al presidente López Obrador y por supuesto a los miles de mensajes que ha recibido, entre ellos a Olegario Vázquez, el episcopado mexicano, el embajador Ken Salazar, y decía: gracias a todos por expresarme su solidaridad. Y ahí está, Ciro Gómez Leiva,
¿no? Que mucha banda, no le cree. Solo faltaba Ciro con su montaje. Se acomodó en una calle donde había cámaras. Los mañosos no sabían que traía carro blindado, por Dios. Y se va a refugiar con otro corrupto para verificar si salió bien su montaje. El pueblo ya no creemos sus montajes. Mucha banda, pues realmente dejó de creer en este tipo de periodistas. No confía en ellos, no les da el beneficio de la duda y eso obviamente, pues no sé si lo ven o no, pero de que hay mucha bandita que no confía y no cree en ellos, la hay. ¿A raíz de qué? Bueno, pues de que los han visto que son mercenarios. Para el pueblo mexicano son mercenarios de la información y ahí están pues las consecuencias y los resultados, no hay credibilidad. En fin, amigos, amigas, les voy a agradecer muchísimo su comentario en la cajita, las opiniones, gracias por su confianza, gracias por el like, gracias por suscribirse, gracias por compartir. Si el creador no dispone de otra cosa, damas, caballeros, nos vemos en un siguiente video. Soy Polo Puga, cuídense mucho, adiós.